Pues llegué y abrí el portón así, cuando yo me agaché así, desde ahí del portón hasta la pieza ya, estaba lleno de sangre. Un escalofriante hallazgo al interior de una vivienda en Yopal Casanare. Me hubiera dado mi vida por ella. Y una pequeña testigo de un hecho aterrador. La niña, cuando la vi sentada en la cama, y se me tiró así, me abrazó. Y llegó y dijo, mamá, mamá, así. ¿Quién pudo ser el responsable de este cruel homicidio en contra de Sonia Díaz Barrera, una joven de 30 años? Se observan unas huellas en un fluido color rojo. No correspondía a la huella encontrada allí en la escena donde fue hallada Sonia. ¿Y si no era él, quién? Buenas noches. El asesinato de Sonia Rocío Díaz Barrera, una joven comerciante, en Yopal Casanare en septiembre del año 2021, generó gran conmoción entre sus seres queridos y los habitantes de ese municipio. Como si fuera poco, su pequeña hija de 3 años fue testigo de este macabro hecho. Para las autoridades de Yopal no fue una investigación común, pues el señalado homicida se cuidó de no dejar rastros. Según los investigadores, estaban frente a una persona astuta, fría y calculadora. Tendrían que identificarlo, pero fácil no sería. Nuestra reportera Wendy Heredia siguió la pista al homicida de Sonia Díaz Barrera. Así comienza Falsas Huellas. Cuando yo llegué allá al frente de la casa de ella, yo vi el portón entrecerrado. 2 de septiembre del año 2021, Yopal Casanare. Yo estaba entrando a mi trabajo, estaba acomodando en la oficina cuando me marca el celular y diciendo, nos mataron a la mona. Escuché a mi mamá llorar, que decía, me mataron a mi hija, ¿por qué? Ese día la vida de la familia Díaz Barrera se partió en dos. Eran las 7:20 cuando me llamó y me dijo, mamá, Sonia no ha llegado a recibir el local y ya son las 7:20. Yo dije, Dios mío, algo pasó. Luzmila Barrera. Cogí la moto y me fui. Pues llegué y abrí el portón así, cuando yo me agaché así, desde ahí del portón hasta la pieza ya, estaba lleno de sangre. Eso parecía una casa de terror. Ahí estaba toda, la cama estaba llena de sangre, Dios mío. Apenas podía creer que su hija estuviera tendida sobre una cama sin vida. Tenía cortaditas en los dedos, me la desfiguró la cara. Me hubiera dado mi vida por ella. Eso es duro. El homicidio en contra de Sonia Díaz Barrera, su hija, la había devastado. Ella era muy bondadosa y una buena hija. Yo tuve 4 hijos, 2 mujeres y 2 hombres. Yadira y John Díaz Barrera son hermanos de Sonia. Muy gentil, cariñosa, alegre, sonriente. Éramos muy unidos. Con ella siempre éramos para arriba y para abajo. Y tuvieron la fortuna de crecer en una familia sin lujos, pero rodeados de amor. Siempre éramos humildes, mi madre siempre fue una señora muy luchadora, nos sacó adelante a los 4. Sonia era una madre cabeza de hogar de 30 años. Trabajaba en el terminal de transportes de Yopal Casanare vendiendo artesanías y dulces tradicionales para ganarse el sustento para ella y, por supuesto, su pequeña hija Lucía, de 3 años. Mi hermana era del trabajo a la casa, la casa al trabajo. Eso sí, todo el mundo se daba cuenta que ella era con su niña, para arriba y para abajo. Ella soñara con sacar a su hija adelante, hacerle su fiestica de 15 años. Sin embargo, su gran sueño no se cumplió. Para el día 2 de septiembre
del año 2021 nos reportan de una persona fallecida de sexo femenino. Investigadora criminal Jacqueline Buitrón de la SIJIN de Casanare. Y es encontrada dentro de la residencia, quien presenta varias heridas en su cuerpo. Perito Edwin Fernando Suárez Molina. Una vez ustedes llegan a la escena del crimen, ¿ustedes cómo encuentran el lugar? Se encuentran rastros de sangre más que todo en la habitación principal, donde se encontraba un cuerpo sin vida de sexo femenino sobre la cama. Se observaba bastantes heridas sobre su cuerpo. ¿Aproximadamente cuántas heridas podía tener ese cuerpo que fueran evidentes? Se podía observar que tenía aproximadamente entre 15 y 20 heridas en diferentes partes del cuerpo. ¿Con qué se habían causado estas heridas? Con un arma blanca, al parecer un cuchillo. No se pudo hallar el elemento que utilizaron para causarle las heridas a la señora. Pero al parecer el homicida había dejado una pequeña pista. Se observan unas huellas en un fluido color rojo, al parecer sangre, de una huella de un zapato. Huella que sería analizada. Subintendente Freddy Niño, investigador criminal, quien también hizo parte de este caso. Encontramos una escena pues bastante cruel, entonces esto nos hacía ver que había habido un forcejeo. Se podría establecer que se podría tratar de un hurto, que alguien pudo ingresar y ella, por no dejarse hurtar los elementos o ciertas cosas, hubo como un forcejeo. Sin embargo, estaban casi todas las pertenencias de Sonia en el lugar del crimen. Las autoridades se percataron que hacía falta un elemento en particular. Le hacía falta el teléfono celular. Muy seguramente no se trataba de un tema de un hurto. También lo que podemos observar allí que la señora vivía sola en compañía de su hija de 3 añitos. Según las autoridades, el hecho más escabroso es que la menor de 3 años al parecer presenció la muerte de su madre. A partir de este momento determinarían quién habría cometido este terrible homicidio. ¿Cómo inicia puntualmente esta investigación? Procedemos como a tomar contacto con las viviendas cercanas, tema de labores de vecindario, investigativas. ¿Qué dicen ellos? Dice que no escucha ni voces de auxilio, no escucha un tema si sucedió alguna riña, alguna discusión, nada. En cuanto a las cámaras de seguridad, ¿de pronto ustedes tuvieron acceso a alguna que mostrará qué pudo haber pasado y quién pudo haber ingresado esa noche a la vivienda de Sonia? Y no había cámaras allí que nos permitiera como dar una orientación o establecer qué pudo haber sucedido esta noche allí en esta vivienda. Sin ninguna pista del responsable de este atroz crimen, decidieron tomar contacto con la familia y sus amigos más cercanos. Enemigos, la verdad, no creo, porque mi hermana era del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Eso sí, todo el mundo se daba cuenta que ella era con su niña, para arriba y para abajo. Nada de qué sospechar. Sonia no tenía antecedentes, era una mujer de casa. Así que una nueva hipótesis comenzó a tomar relevancia para los investigadores, pues en un caso como estos, siempre la pareja sentimental es tenida en cuenta. La otra hipótesis puede ser que hubiese sido pasional. Entonces ahí es donde ya empezamos a indagar quién era la pareja sentimental, con quién, cuánto tiempo llevaban, si tenían hijos, no tenían hijos. Mencionaron a una persona en particular. Se llama Diego Andrés Suárez Daza, la cual habían tenido una relación sentimental de aproximadamente 5 años. Fruto de esa relación había nacido la menor. Según los familiares de Sonia, la historia de amor con Diego comenzó justamente aquí, en el terminal de transportes en Yopal Casanare, a finales del año 2014. Nosotros no sabíamos de la relación de ellos hasta que un día llegó y lo presentó. Yo quedé como que, bueno, ¿y a qué horas se cuadraron? ¿A qué horas se conocieron? Cuando lo conocí, me generó un poco así de confianza. Diego Andrés Suárez Daza.
Empezamos como amigos, después de como 2 meses estar hablando, pues yo le propongo que fuera mi novia, ella aceptó y empezamos la relación el 27 de mayo del 2015. Según él, no habían pasado 6 meses y ya se habían ido a vivir juntos. Ellos vivían para arriba, para abajo, contentos, felices. Pero no todo fue color de rosa según Diego, y con el pasar de los años, la relación comenzaba a enfriarse. Ya la relación estaba decaída, o sea, ya no nos dedicábamos tiempo de calidad, o sea, no salíamos. Pero para el año 2018 la cigüeña los visitaría. Ya nació el 8 de abril del 2018. El embarazo revivió toda la relación, entonces fue como un milagro, una alegría que ni ella ni yo no lo esperábamos. Dicha que les duraría poco, según Diana Niño, amiga y vecina de Sonia. Ya con el tiempo, pues él empezó con las infidelidades, con los malos tratos, y ya se volvió una relación tóxica. Ya hasta que llegaron al punto que se separaron, ya no pudieron vivir más. Según ella, aunque fue un poco tormentosa y dolorosa dicha ruptura, Sonia pudo superarlo. Ella estuvo contenta, estaba tranquila. Ellos habían estado allá en la fiscalía, habían arreglado que él ya no se iba a acercar a ella, él dejó de molestarla. Y aunque este hecho no probaría nada, algunas personas señalaron a Diego como el posible sospechoso de la muerte de Sonia ante las autoridades. Lo que la familia nos indicaba era que el único problema que arraigaba en ella, en este caso, era con Diego, con el quien ha finalizado la relación. Lo señalaban a él porque la relación que ellos sostuvieron pues había quedado en muy malos términos. Entonces, de inmediato se toma contacto con él. Me pregunta que en dónde me encuentro. Yo me encuentro acá en el barrio Las Villas, en Tauramena, Casanare. Municipio cercano a Yopal, donde según él vivía aproximadamente 3 meses atrás. Que cuánto me demoraba en ir a la estación de policía. Yo le pues mientras me baño y me alisto, póngale por ahí unos 15, 20 minutos. Y así fue. El 2 de septiembre del año 2021, según las autoridades, Diego Andrés Suárez Daza se presentó sobre las 8:30 de la mañana en esta estación de policía en Tauramena, asegurando que era inocente frente al homicidio de su expareja. Él venía a presentarse toda vez que la familia de ella indicaba que él era uno de las personas responsables frente a este hecho, que él estaba presto ante las autoridades en colaborar. ¿Cómo se enteró usted de la muerte de Sonia? Pues a las 8 de la mañana me entró una llamada al celular, me llama un amigo del terminal, me dijo, Diego, mataron a Sonia. Descuelgo y llamo a mi papá. Yo, no, pero acá están diciendo que usted mató a Sonia, que no sé qué. ¿Usted dónde estaba el día de los hechos? Yo ese día salí como a las 2 de la tarde, fui a la barbería, fui a un taller mecánico y ya como en eso de las 5 de la tarde yo ya estaba en la casa otra vez. Entonces yo me quedé en la casa todo el día, toda esa noche. Según él, un día antes de los hechos habló con Sonia y su hija por una videollamada sin ningún contratiempo. Me mostró la niña, estaba durmiendo y me envió por ahí unas fotos de la niña y yo, mira, está alta, que no sé qué, y ahí hablamos y ya eso fue como a las 5, 5:30, 6 de la tarde. Esto mismo le dijo a los investigadores. Se presentó muy tranquilo, muy colaborador con la investigación. Él quería limpiar su nombre. Le pedimos que nos permitiera verificar su inmueble, su vivienda. Así que rápidamente se trasladaron a la vivienda de Diego, ubicada en el barrio La Villa, en Tauramena, a 100 kilómetros de Yopal, Casanare, donde fue el homicidio de Sonia. Entonces empezamos a buscar elementos materiales probatorios. Se verifica lo que es la ropa, el calzado, teniendo en cuenta que ya teníamos una huella en el lugar de los hechos. Entonces se procede a fijar toda esa parte. El allanamiento voluntario tardó más de 4 horas. Sin embargo, el resultado inicial los dejaba con más preguntas que respuestas. Verificado el calzado de Diego, no correspondía a la huella encontrada allí en la escena donde fue hallada Sonia, donde tampoco encontramos allí ropa que tuviera algunos fluidos o manchas correspondientes a sangre. No se logró encontrar absolutamente nada. Pero se percataron que Diego tenía 2 celulares, los cuales procedieron a fijar en fotografías para ser posteriormente analizados. Lo que es el email, la SIM card, lo que hacemos es una búsqueda selectiva para nosotros descartar si ese teléfono celular
se encontraba en el lugar de los hechos o se encontraba en Tauramena. Además de esto, Diego les había suministrado un dato importante. Nosotros le preguntamos él de quién sospechaba. Él nos indica que ella sostenía una relación sentimental para el momento y que investigáramos más sobre el muchacho del carro rojo. Otro sospechoso se había unido a la lista, pero debían averiguar de quién se trataba. Lo que hacemos es indagar con la familia, si ella sostenía otra relación sentimental con una persona que tuviera un vehículo de color rojo. Caterine Muñoz, cuñada de Sonia. Hubo muchos rumores diciendo que ella tenía novio. Yo sabía que ella no tenía a nadie. La verdad yo no le conocí. Y ella siempre me decía, yo si llego a tener una pareja le voy a contar a usted. Y como no obtuvieron información de este hombre, se trasladaron al lugar de trabajo de Sonia. Nos desplazamos hasta la terminal de transportes, donde en efecto pudimos establecer que la persona del carro rojo correspondía al señor Pablo. Pablo era un conductor de una empresa de transportes de ahí, de la misma terminal. ¿Pablo qué dice? Nos indica que él conocía a Sonia Rocío Díaz y que sus intenciones pues era sostener una relación sentimental con ella. Aunque Pablo aseguró no tener ninguna relación con Sonia, un detalle en su testimonio le llamó la atención a las autoridades. Para el día 1 de septiembre hablaron como a eso de las 5 de la tarde. Ella iba a comprarle un helado a la niña y que ya se dirigía a su casa. Él le ofreció que se tomaran un tinto y que compartieran un rato. ¿Él la acompañó? Sí, él acompañó hasta cierto punto. De acuerdo a su testimonio, él era la última persona con quien había estado Sonia. ¿Era posible que fuera el responsable de este cruel homicidio? ¿Quién habría asesinado a Sonia Díaz Barrera y cuál sería el motivo? Lo que descubrirían las autoridades los sorprendería. A partir de este momento pueden opinar con el hashtag numeral falsas huellas. Ya regresamos. En cuanto a la ubicación del teléfono celular de Sonia, nos indica que él fue apagado en el lugar de los hechos, pero que nuevamente fue encendido, nos arroja otra dirección. En Yopal Casanare, la muerte de Sonia Rocío Díaz Barrera tenía en jaque a las autoridades de la SIJÍN. Aunque el primer sospechoso del crimen había sido su expareja sentimental y padre de su pequeña hija, como ocurre por lo general en este tipo de casos, los indicios en este caso decían todo lo contrario. Sin embargo, un nuevo sospechoso se sumaría a la lista. Se llama Pablo Abella. Todo indicaba que él había sido la última persona que vio con vida a Sonia pocas horas antes de su muerte. Su testimonio había despertado las sospechas de los investigadores, quienes no se darían por vencidos hasta encontrar al responsable. Esto apenas comenzaría. Así continúa la investigación de Wendy Heredia. Falsas huellas. ¿Quién había asesinado a Sonia y por qué? Era todo un enigma para las autoridades de la SIJÍN en Yopal Casanare. El primer sospechoso, Diego Andrés Suárez Daza, su expareja sentimental, quien según ellos no mostraba un comportamiento peligroso, el de un hombre homicida. Él se me daba muy presto frente a estos hechos y que estaba muy tranquilo, que normalmente las personas que cometen estas conductas se tornan nerviosos, evaden las autoridades. Y si no era él, ¿quién? Eso era lo que decíamos nosotros, si no es él, ¿quién es? Sin embargo, los investigadores tenían en la mira a Pablo Abella, un conductor de 22 años, según ellos, pretendiente de Sonia, y que gracias a su testimonio pudieron establecer que había sido la última persona con la que Sonia estuvo horas antes de su muerte. Teniendo a Pablo también como sospechoso de estos hechos, teníamos que entrar a descartar ciertas cosas. Primero, que si el celular de él daba acá en el lugar de los hechos. Segundo, que él se encontrara ese día acá en Yopal. Y tercero, verificar si la huella encontrada correspondía a él o no correspondía.
Así que rápidamente solicitaron a la empresa de telefonía móvil la ubicación del celular de Pablo para el día de los hechos. Y analizaron la huella de su calzado. Pero como es un proceso demorado, tenían que esperar. Sin embargo, mientras tanto, debían avanzar y despejar dudas del primer sospechoso, Diego Andrés Suárez Daza, la expareja de Sonia. ¿Lo recuerdan? Él nos dice que desde que entró, desde que estuvo ahí a las 5:30 de la tarde hasta el día siguiente de las 8 de la mañana, él no tenía televisor, entonces lo que él hizo fue mirar videos hasta las 10 de la noche aproximadamente, que fue donde se quedó dormido. Testimonio que debían confirmar y lo hicieron, por supuesto, con los vecinos del barrio en donde vivía Diego, en Tauramena. Nos indican que esta persona pues ya lleva viviendo allí, aproximadamente como 3 meses ahí en ese lugar, donde tiene un vehículo Spark de color gris, el cual lo deja parqueado siempre afuera de su residencia, donde nos indican que en efecto el día primero el vehículo no lo vieron parqueado ahí y el día 2 a eso de las 6 de la mañana tampoco. Según las autoridades, esta cámara que está justamente en la esquina donde vivía Diego no muestra en ningún momento que él haya salido o entrado el día de los hechos en su vehículo tipo Spark color gris. Asimismo, se dieron a la tarea de revisar las cámaras entre el tramo que comunica Yopal Casanare con Tauramena en busca del vehículo tipo Spark color gris que pertenece a Diego. Al verificar las cámaras no se pudo identificar ni características ni placas del vehículo pues, que Diego tenía en ese momento. De igual forma, aquí en Yopal, en el recorrido que muy posiblemente pudo hacer el victimario, tampoco se logró establecer o ubicar vehículos con las características del vehículo que tenía Diego. Y como si fuera poco, recibieron los resultados del análisis de los 2 abonados telefónicos encontrados en la casa de Diego, después de un mes de investigación. Lo que queríamos con la empresa telefónica era establecer si Diego había estado o no ha estado en Yopal y en el lugar de los hechos. Se solicita a las empresas de telefonía que tienen señal o cobertura en la ciudad de Yopal que nos aportaran qué personas se comunicaron en la hora que se pudo haber presentado este hecho y que hayan quedado ancladas en el lugar de los hechos. Encontramos que en los teléfonos que utilizaba Diego no estuvo en el lugar de los hechos. Los equipos de telefonía de él se anclaban a las antenas del municipio de Tauramena, Casanare. Esto nos hacía inferir que Diego no estuvo el día de los hechos en la ciudad de Yopal. Incluso con Pablo, el segundo sospechoso, el panorama no era diferente y su abonado telefónico, 3 semanas después, también había generado un resultado contundente. No nos arroja que él haya estado en el lugar de los hechos. Además, también lograron establecer con la empresa de transporte donde trabajaba Pablo que para el día de los hechos él se encontraba cubriendo una ruta apartada de Yopal. Y aunque todo indicaba que él tampoco era el responsable de la muerte de Sonia, debían descartar la última carta. Las huellas del calzado pues no correspondía tampoco a la que se obtuvo en el lugar de los hechos. Desafortunadamente ya habían pasado 2 meses y tenían más preguntas que respuestas frente al responsable de este hecho. El homicida se había cuidado muy bien de no dejar cabos sueltos y el desespero comenzaba a apoderarse de la familia de Sonia. Frustrados, indignados, porque se preguntaba a la fiscalía y nos decían hay que esperar, era lo único que decían. Uno vive con esa cosa aquí en el corazón de que uno dice, mataron a mi hija y el que la mató vive feliz y contento, suelto. El caso se mantuvo frío por varios meses, hasta mediados del mes de enero del año 2022, cuando, al parecer, una luz al final del túnel les daría una pequeña esperanza. Nuevamente realizamos una búsqueda selectiva en base de datos para saber si el teléfono de Sonia se encontraba en funcionamiento. Recordemos que el celular de Sonia había desaparecido la noche del homicidio. En cuanto a la ubicación del teléfono celular de Sonia, nos indica que él fue apagado en el lugar de los hechos, pero que nuevamente fue encendido, nos arroja otra dirección. La pregunta era quién lo estaba utilizando y por qué.
Para averiguarlo, se dirigieron a la ubicación que arrojó el celular en el momento que fue encendido. Y nos encontramos de que es un establecimiento de venta de celulares. Al entrevistarnos pues con el administrador de este lugar, nos indica que en efecto sí habían llevado a arreglar un teléfono celular para formatearlo. Él nos indica que en efecto sí, una persona de sexo masculino, aproximadamente entre los 18 a 20 años, muy joven, que había llevado ese celular. Estas características que nos aporta el administrador de ese lugar no correspondían ni con las características de Diego Andrés Suárez Daza, ni con las características de Pablo, el del carro rojo, lo que nos indicaba que había otra persona vinculada en este hecho muy posiblemente. ¿Pero quién era este hombre? Las autoridades llegaron al lugar que el administrador les indicó. Podemos establecer que se trata de Miguel Ángel, de aproximadamente 19 años de edad, de donde ocurrieron los hechos, o sea, en el mismo barrio, Bicentenario. ¿Quién era él? ¿Qué perfil manejaba? Nos indica que se desempeñaba como auxiliar de construcción, mecánico, cerrajero, oficios varios. ¿Qué dice Miguel? Porque él tenía el celular de Sonia. Manifiesta que él se encontró el teléfono celular en una canaleta. Manifiesta que él no tenía teléfono celular propio. Lo que hizo fue llevarlo a un lugar donde lo pudieran desbloquear y formatearlo para él quedarse con él. Siguiendo con las labores, le preguntamos a Miguel Ángel que dónde estaba el celular, que se encontró, pues que nos lo aportara a la investigación. Según el testimonio de Miguel, una vez le preguntaron por el celular, aseguró que lo había botado desde un tercer piso debido a su trabajo en construcción. Y posteriormente lo había botado. No tenía el teléfono celular para ese entonces. Era un testimonio creíble. Era un joven que no levantaba las sospechas para las autoridades. Pues no hay suficientes elementos materiales probatorios que indiquen de que él sí participó en esos hechos. Al no tener el celular en físico de Sonia, ni tampoco tener nada en contra de Miguel, decidieron verificar las llamadas entrantes y salientes de los tres vinculados al caso hasta ese momento. Es decir, Miguel Ángel, quien usó el celular después de su muerte, Diego Andrés, su expareja sentimental, y Pablo, la última persona que la había visto con vida. Pero solo uno de ellos tenía llamadas en común de una línea telefónica en particular. Del celular de Diego y Sonia, porque tuvo llamadas con ella y también con él. Entonces procedemos a verificar quién es esta persona que tiene comunicación con ellos dos. Entonces verificamos si se trata de Piñeros. ¿Pero quién era este hombre? Para averiguarlo, contactaron a los familiares de Sonia. Él era un amigo de Sonia y conocido de nosotros. Él trabajaba en el terminal. Cuando lo contactan, ¿él qué dice? Él nos manifiesta que él conoce a Diego Andrés Suárez Daza y a Sonia Rocío. Porque él tenía llamadas con Diego y con Sonia. ¿Qué lo vinculaba a este caso? Sonia le pide diferentes favores para que le lleve y le traiga ciertas cosas. Él indica que Diego lo llamó para contarle que habían matado a Sonia y que le estaban echando la culpa a él. Y entonces para ver él qué sabía. Entonces él le manifiesta que sí, que él se encuentra ya pues en el lugar de los hechos y que la familia pues está muy afectada y que indican que fue Diego quien la mató. Nada de qué sospechar. Sin embargo, un detalle en su testimonio llamaría la atención de las autoridades cuando le preguntaron por la última vez que había visto a Diego y lo más importante, ¿en dónde? Que para el día 1 de septiembre del 2021, o sea, el día anterior de los hechos, nos indica que a eso de las 9 de la noche aproximadamente mira a Diego por el sector de la carpa aquí en Yopal Casanare, donde nosotros le indicamos que al mirarlo él qué hace. Entonces él nos manifiesta que él lo saluda y que Diego va con la visera del casco arriba y que se transporta pues en una motocicleta, que lo reconoce muy bien porque lo saluda y le contesta el saludo, y como no conocerlo si es una persona que ya lo distingue desde hace años. Algo estaba mal, algo no concordaba. ¿Era su palabra
contra la de Diego. Con el testimonio que miró a Diego acá en Yopal, lo que hace es que nuestros ojos se inclinen nuevamente por Diego Andrés Suárez Daza. Empezamos a atar cabos. ¿Era posible que Diego estuviera ocultando algo, aun cuando su testimonio e indicios apuntaban que él no estaba mintiendo? Un amigo y conocido de la familia de Sonia había asegurado que Diego Andrés Suárez Daza sí estaba en Yopal la noche del crimen. Era su palabra contra la de Diego. Ya regresamos. Usted dice que ese día de los hechos no se encontraba aquí en Yopal, que estaba en su casa. ¿Qué pruebas tiene usted para demostrar su inocencia? Diego Andrés Suárez Daza era la expareja sentimental de Sonia Rocío Díaz Barrera y padre de su pequeña hija de 3 años, quien presenció, según las autoridades, el atroz crimen de su madre. Él aseguró que el día del homicidio no se encontraba en Yopal Casanare, donde ocurrió el hecho. Sin embargo, un testimonio de un amigo de la familia dado a la policía lo había dejado mal parado, aun cuando inicialmente todo apuntaba a que Diego no era el responsable de este cruel homicidio. El testimonio generó sorpresa para todos, pues podía ser la ficha faltante para dejar al descubierto al posible homicida de Sonia. Así termina la investigación de Wendy Heredia, Falsas Huellas. Hubo una persona que dijo, yo vi la noche anterior a Diego entrando a Yopal. Aun cuando los indicios confirmaban la versión de Diego, el testimonio de esta persona los hacía sospechar de él. Ya teníamos un testimonio que lo habían visto aquí, lo que esto nos indicaba que algo no coincidía con el testimonio que Diego nos había dado. Así que rápidamente analizaron los videos de cámaras públicas en la entrada de Yopal, esta vez en busca de una moto con las características que les había suministrado el testigo. Lo que nos hace pensar que él en algún lado tuvo que dejar el vehículo. Procedemos a verificar cuáles eran las personas cercanas de Diego, acá en Yopal, cuando llegaba a dónde se quedaba. Pero desafortunadamente no pudieron comprobar que Diego había estado en Yopal la noche del crimen y nuevamente lo citaron a entrevista. Vuelve y nos afirma lo que inicialmente él nos había indicado. Según él, no había estado en la ciudad de Yopal el día de los hechos. Y que él no había observado a la persona que lo saludó el día primero en la noche en la entrada a la ciudad de Yopal. Era la palabra de Diego contra la de Piñeros, el amigo de la familia. También el de su pequeña hija, quien había realizado unos dibujos describiendo el día del crimen. ¿Qué dibujaba la niña? Bueno, la niña en lo que nos aporta por parte de los profesionales de psicología con menores de edad, nos indica que la niña manifiesta que el papá es un monstruo y que el día de los hechos había mucha sangre. Si bien es cierto, es una niña muy pequeña de 3 años, pero ella conoce muy bien a su papá y a su mamá. Ustedes con esos dibujos de la menor de edad de 3 años, ¿qué podían inferir? Con eso podíamos inferir que Diego sí estuvo en el lugar de los hechos el día de la muerte de Sonia. Ya había pasado más de 1 año y los investigadores que llevaban este caso cada vez dudaban más de Diego, pero no tenían una prueba contundente en su contra, simplemente indicios que los hacía pensar que tal vez él podría ser el responsable del homicidio de Sonia. Así que necesitaban más pruebas y retomaron nuevamente el expediente del caso. Asimismo, volvieron a tomar contacto con los familiares de Sonia y, por supuesto, quienes habían hecho parte de la investigación hasta ese momento: Pablo, Miguel Ángel y Piñeros, el amigo de la familia. Pero solo uno de ellos los haría sospechar. En el momento en que ingresa a las instalaciones, la actitud de Miguel Ángel es muy nerviosa, él se siente como asustado. La actitud de Miguel Ángel nos decía que él sí
tenía conocimiento de los hechos ocurridos. Así que le dicen que ellos saben que oculta algo. Él se siente como culpable y lo que él hace es ponerse las manos en la cabeza y decir: esos gritos de auxilio no me dejan dormir. Ese día, las autoridades escucharían una confesión escalofriante. Miguel Ángel nos manifiesta que el día 2 de septiembre, siendo aproximadamente la 1 de la mañana, él llega hasta este lugar y a eso de la 1 de la madrugada, Diego ingresa por este lugar, llega aquí con casco, vestido de negro, donde le dice que proceda a abrir la chapa de la puerta. Una vez él le abre la puerta, ¿qué pasa con él? ¿Dónde se queda en ese momento? Lo que hace es darle entrada a Diego, entregarle el arma con la que él le había dicho que trajera para defenderse, ingresa y él se queda esperando acá. ¿Cuánto tiempo, según Miguel, Diego se queda dentro de esta vivienda? Él manifiesta que fue aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Después de que Diego sale de la residencia, él sale con un celular en la mano y le entrega el celular y le dice: deshágase del celular. Recibe el pago, que eran 500.000 pesos, y es donde lo recoge una motocicleta. Este testimonio no solo corroboraba que Diego había estado en Yopal la noche del crimen, en moto, como había dicho inicialmente Piñeros, también lo señalaba como el responsable del atroz crimen. Miguel Ángel, ¿usted cómo conoce a Diego? Yo a Diego lo conocí 15 días antes de que pasara lo sucedido con la señora Sonia, que me contactó para un trabajo, quien me dijo que me necesitaba para que le ayudara con una chapa para ingresar a una casa, porque necesitaba recuperar algo que le habían robado. Inicialmente, ¿usted sabía quién era la persona que vivía en esa casa? No señor, pues hasta a los 5 minutos de que haber ingresado a la vivienda, escucho un grito que dice: ayuda, un ladrón, y ahí escucho completo silencio. Después de eso, a los 10 minutos más o menos pasados, escucho un grito que dice: ayúdame. ¿Usted por qué en ese momento no pide ayuda, no denuncia ante las autoridades lo que estaba pasando? Porque en ese momento tuve miedo, yo hubiera sabido que eso iba a pasar, hubiera tenido conciencia de eso, no hubiera ido sabiendo lo que iba a pasar. A mí él me llevó con mentiras. Yo simplemente iba a abrir una puerta, no sabía que él iba a cometer esa atrocidad. Tras el contundente testimonio de Miguel Ángel, Piñeros, el amigo de la familia, y el de su pequeña hija, las autoridades solicitaron orden de captura, la cual se hizo efectiva el 19 de marzo del año 2024. Es amable y se identifica. Mi nombre es Diego Andrés Suárez Daza. Diego es capturado en el municipio de Chía, Cundinamarca. ¿Qué actitud tiene Diego una vez es capturado? ¿El qué dice? ¿Se defiende? No nos indica nada, solamente nos pregunta que si lo vamos a capturar y se torna ya de una manera como nervioso. Diego Andrés Suárez Daza es trasladado desde Chía, Cundinamarca, a Yopal Casanare y presentado ante un juez de control de garantías, quien legalizó su captura. Diego, por su parte, no acepta cargos y decide enfrentar un juicio. La Fiscalía señaló que hay prueba suficiente para señalar a Diego Andrés Suárez Daza cuando propinó 19 puñaladas a Sonia en su residencia en presencia de su hija menor. Una de las pruebas principales de la Fiscalía fueron los mensajes de texto enviados por Diego días antes de la muerte de Sonia. Días anteriores, ella me envía unas conversaciones de chat donde él la está amenazando, diciéndole groserías, donde publicaba estados de WhatsApp que decía: aunque la mona se vista de seda, perra se queda, y eran cosas para ella. Y ella todo eso me lo mostraba y me lo enviaba: mire cómo me está tratando él, y ellos ya no eran nada. Mensajes como estos: me los tendré que encontrar y se va a armar el problema. Ya como está en la cama, disfrute. Pero llegará el día, se acordará de mí. A veces me contestaba que estaba con el novio, nunca supe quién era el novio, yo inmaduramente la trataba mal.
palabras soeces o le mandaba mensajes tratándola mal y pues lamentablemente pues yo tomé esas actitudes hacia ella. La verdad de pronto sí fui tóxico, pero yo no soy un asesino. Usted dice que ese día de los hechos no se encontraba aquí en Yopal, que estaba en su casa. ¿Qué pruebas tiene usted para demostrar su inocencia? Fotógrafo judicial, porque en la escena de crimen dejaron unas pisadas de sangre, una zapatilla. Las pisadas no corresponden con la medida de mi pisada, de mi pie. No pudo haberlo planeado usted, es decir, utilizar unas botas más grandes, pues es lo que plantean las autoridades. Técnicamente se probó que es que la pisada no es la misma, o sea, la misma medida. Ni la huella fue una prueba en contra de Diego, ni tampoco la ubicación de sus celulares. Según las autoridades, fue una coartada por parte de Diego. Sin embargo, la Fiscalía utilizó otro elemento material probatorio, el dictamen de medicina legal, pues mostraba que las heridas de Sonia fueron hechas con sevicia, un dato característico de un feminicidio. Pero hace tiempo ya que ella falleció, yo ya estaba bien con ella, o sea, ya tocamos los temas de la niña y nada más. No la había vuelto a llamar, a insultarla, ni nada de eso, entonces ya llevamos una relación bien. Diego, ¿a usted no le parece mucha coincidencia? Mucha coincidencia, no, mala suerte más bien, porque imagínate tú estando reciente con una medida de protección y que esa persona con la que tú tienes la medida de protección vayan y la maten. Nadie se espera eso. Él me llevó con mentiras. Y finalmente los testimonios, como el de Miguel Ángel, quien aseguró que Diego no solo lo había contratado para abrir la puerta de la residencia de Sonia, sino que también lo señalaba como el único responsable de este cruel homicidio. ¿Qué motivos puede tener Miguel para señalarlo a usted como el responsable? Él sabe que está mintiendo. ¿Usted conocía a Miguel Ángel? ¿Había hablado con él? En la audiencia de imputación, ahí fue cuando vine a conocer el nombre de Miguel Ángel, que coincidencialmente vivía como una cuadra y media de la casa de Sonia. Nunca he hablado ni personalmente, no sabía quién era. Sin embargo, las autoridades, de acuerdo a la investigación, lograron establecer una hipótesis de lo ocurrido. Logramos establecer que Diego Andrés Suárez Daza decide quitarle la vida a su expareja sentimental, Sonia, por un tema de celos, determinándose así un homicidio pasional. Aunque Diego Andrés Suárez Daza, junto a su abogado defensor, trataron de demostrar su inocencia, argumentando que no hubo pruebas contundentes en su contra, el 10 de julio del año 2025, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal, en función de conocimiento, emitió un fallo condenatorio. Condenar a Diego Andrés Suárez Daza, identificado con cédula de la ciudadanía, despedida en Bogotá, con la pena principal de 550 meses de prisión. 45 años y 8 meses de prisión, decisión que no fue aceptada por Diego ni su defensa. Sí, voy a apelar. Pues yo esperaba ese día, el día de eso, que al menos él hubiera reconocido lo que él hizo, pero no. Y él nunca lo hará. Que la verdad eso no tiene perdón. Mi hermana en este momento ya tendría 34 años si él no la fuera arrebatado en esta vida. La verdad que se arrepienta, que le pida perdón a su hija, porque él le quitó a su madre. Lo más importante de uno como hijo es la mamá. Que le pida perdón a ella, que le pida perdón por haberle arrebatado a su mamá. A diferencia de Diego, quien deberá permanecer recluido en la cárcel La Guafila, Miguel Ángel lleva hoy un proceso en su contra y pide perdón. Asegura estar arrepentido por lo ocurrido. Pues ante todo decirle que lo siento porque yo no pensé que iba a pasar eso ese día. Yo simplemente iba a abrir una puerta, no sabía que él iba a cometer esa atrocidad. El caso de Sonia Díaz Barrera, según sus familiares, como muchos otros feminicidios, se pudo haber evitado si las medidas de protección hubieran sido rigurosas y contundentes frente a los comportamientos violentos de su expareja sentimental, Diego Andrés Suárez Daza, que aseguran no ocultó durante y después de su relación, un patrón que se repite según expertos en este tipo de hechos, los cuales registran cifras preocupantes. En lo corrido del año 2025, según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, cerca de 500 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas sentimentales. Historias de amor que, como la de Sonia, terminaron en tragedia a manos de quienes consideraban un príncipe azul. Por ahora,
El dolor que siente la familia de Sonia, una de las víctimas de este fenómeno que no da tregua en Colombia, tratarán de mitigar el dolor a diario con esta sonrisa de la pequeña Lucía, hija de Sonia, a quien soñó celebrarle sus 15 años y no pudo. Hoy tiene 7 años y sin falta cumple su cita más anhelada de cada semana con su mamá. Te quiero mucho, mamá. Te amo y nunca te olvidaré. Extraño, mi reina, mi princesa. No sabe el dolor de una madre. Te amo mucho, hija. Te extraño mucho. Chao, mamá. Es probable que Diego Andrés Suárez Daza pase el resto de sus días tras las rejas por el feminicidio en contra de su expareja sentimental, Sonia Díaz Barrera, con quien, según su familia, ella se negó a regresar y al final su historia de amor terminó en tragedia. Sin embargo, él asegura que dará la batalla por demostrar su inocencia y apeló la decisión. Será la justicia quien dé la última palabra. Nosotros estaremos muy pendientes del desenlace de este feminicidio, tan solo uno de los que ocurre a diario en Colombia. Ahora un avance de lo que les tenemos preparado para el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Ciudadanos que aseguran que sufrieron graves accidentes con cables de telecomunicaciones o de energía mientras transitaban por la calle. Cuando ellos llegan al lugar, reciben la descarga, pues la recibe más Diego. La muerte de él fue instantánea. Él voló muchísimo, él voló de una parte muy alta. Para mí eso fue una muerte muy fea. Por el mal trabajo de ellos, la cuerda quedó muy bajita. Iba pasando mi hermano y pasó lo que no queríamos que pasara nunca. Recorrimos varias ciudades de Colombia y encontramos historias impactantes donde las víctimas o sus familias denuncian graves fallas de empresas que prestan estos servicios. Hay muchas partes donde uno va, encuentra esos cables de lado a lado, cables de luz, de TV cable, de televisión, de todo. Yo sí les digo la palabra exacta, es negligencia. Buscamos a las autoridades para saber qué están haciendo en estos casos y quién debería responder por los accidentes. Ellos son los encargados directamente de realizar primero su operación y el mantenimiento constante de esa infraestructura. Uno diría, ¿no se hicieron esos planes o fallaron al momento del accidente? Sin embargo, secretario, hay que tener en cuenta que las alcaldías, como en este caso, también podría ser responsable porque era quien debía velar por el buen funcionamiento de este cableado también. También buscamos a las empresas señaladas de ser las causantes de estos accidentes y ustedes conocerán sus respuestas. Estos casos ocurridos en ciudades como Bogotá, Girardot, Bucaramanga, Fusagasugá y aquí en la ciudad de Barranquilla los verán completos el próximo domingo en Séptimo Día. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, en Séptimo Día.